Marta Ríos va a tocar el tema de nutrición para empresarios, algo que a todos nos va a gustar, va a ser bien interesante, y les converso un poco quién es Marta Ríos. Ella es licenciada en nutrición de la Universidad Politécnica del Litoral, tecnóloga en alimentos de la Universidad Politécnica del Litoral. Tiene también estudios de gestión de empresas de la Universidad de Espíritu Santo, estudios especializados en nutrición de la Universidad de Guadalajara, Sun Coach certificada en Boston por Barry Sears, representante exclusiva para el Ecuador de la marca Zona Diet. Por favor, un fuerte aplauso para Marta Ríos. Lo primero que vamos a ver es que existe una molécula en el cerebro que se llama DHA. Ustedes habrán escuchado que ahorita están tratando de fortificar los alimentos para niños con esa molécula que se llama DHA. ¿Cuál es la idea? Lo que está sucediendo es que esa molécula que se llama DHA se destruye cuando tenemos circunstancias de estrés, pero también es indispensable cuando un ser humano quiere pensar y concentrarse. Es decir, el simple hecho de querer concentrarse hace que esa molécula de DHA se caiga, ¿sí? Pero se destruye intensamente bajo estrés y también se destruye con una mala alimentación. Entonces, como mi tema no es el control del estrés, voy a explicar cómo la alimentación también puede destruir esta molécula para facilitar la concentración de ustedes. El DHA, cada vez que ustedes lo elevan en la sangre, recordemos algo, las neuronas no tienen dónde almacenar nutrientes. Entonces, todo lo que circule por la sangre la está alimentando constantemente. Si hay este ácido graso llamado DHA en cantidad suficiente, el ejecutivo tiene una alta concentración mental. En Estados Unidos, el examen de valoración de esto es muy fácil de obtenerlo, cuesta alrededor de $80, es muy sencillo. Ecuador todavía no lo hace. Entonces, circunstancias de estrés hacen que se caiga esta molécula de DHA. Por eso hay niños que aún conociendo información se caen en los exámenes. ¿Por qué? Porque sencillamente son personas muy nerviosas, el estrés destruye el DHA y sin esa molécula no logran recordar algo que ya conocen. Entonces, ¿qué alimento proporcionaría DHA? El DHA está en el aceite de bacalao, en el aceite de muchos pescados, pero el que más comúnmente conocemos es el aceite de hígado de bacalao. Vamos a ver entonces qué es el aceite de hígado de bacalao. Simplemente es EPA más DHA. Entonces, ¿qué sucede o cómo una alimentación equivocada puede hacer que esta molécula que la necesitábamos para concentrarnos mentalmente se destruya? Fácilmente se va a destruir si la persona está comiendo alimentos que causen inflamación. Entonces vamos a ver cuáles son los alimentos que causan inflamación. Los doctores pueden medir la inflamación en la sangre mediante medición de una molécula que se llama ácido araquidónico. Entonces, si la persona tiene niveles muy altos de ácido araquidónico en la sangre, lo que va a ocurrir es que todo el DHA que él tiene, normalmente tenemos una molécula que se llama EPA. Entonces, recordemos solo un detalle. El aceite de pescado, llamado también comúnmente omega 3, no es nada más que EPA y DHA. Cuando la persona piensa, destruye DHA. Cuando el DHA está bajo en la sangre, se producen síntomas como pérdida de la visión. Por eso ahora tenemos niños con lentes, conductas adictivas, si algo me gusta es difícil que lo deje, y emociones fuera de control, es decir, pasan de un estado de estar muy felices a estar completamente sin control, digamos que hay a veces incluso depresión. Entonces, normalmente el cerebro de un ser humano sí tiene EPA y DHA, producto de que comió aceite de pescado. Normalmente hacemos que la persona piense y el DHA se destruye, ponemos a la persona bajo estrés y el DHA se destruye. Afortunadamente el cerebro tiene EPA y se convierte inmediatamente en esto, es decir que quien nos haya diseñó al ser humano con la capacidad de no perder su concentración mental aún bajo circunstancias de estrés.
El problema es que los seres humanos estamos comiendo de forma inflamatoria. Entonces, todo el EPA que tenemos en el cerebro se dirige a desinflamar a esas neuronas. Quiere decir que una alimentación inflamatoria haría que perdamos la capacidad de reponer el DHA que se gasta por estrés o sencillamente por una alta concentración mental. Entonces, cuando nosotros comemos esta grasa, que en términos sencillos es el aceite de soya, girasol o maíz, químicamente la llamamos ácido linoleico. Entonces, cuando ustedes van al supermercado y compran aceite de soya, girasol, maíz y cocinan con eso en su casa, producen inflamación que se mide en la sangre, como les dije, como ácido araquidónico. Y esa molécula destruye la capacidad de las personas de concentrarse y de su control emocional. En otras palabras, necesitamos hacer hincapié en que las personas que quieren superar su sistema, su capacidad de concentración mental, empiecen a cambiar todas las grasas que consumen en casa por aceite de oliva. ¿Por qué? Porque los aceites de soya, girasol y maíz generan esta inflamación y el aceite de oliva no. Entonces tenemos que migrar primero hacia el aceite de oliva. Entonces, ¿cuál es la conclusión más importante? Tenemos que empezar a entender en qué alimentos que día a día comemos existe omega 6, porque es el precursor de toda la inflamación. Y tenemos que minimizar su consumo y, sin embargo, tenemos que aumentar la ingesta de omega 3. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Disminuir la cantidad de omega 6 que estamos consumiendo, que es aceite de soya, girasol o maíz, tratar de migrar hacia el aceite de oliva y tomar suplementos de omega 3. Pero las personas no tienen idea dónde está oculto el omega 6. Entonces, para darles una idea, hace un momento comentaban que mi primera carrera, hace 27 años, era tecnología en alimentos. Esa carrera lo que te enseña es a elaborar alimentos. Y lo que les puedo decir es que cuando ustedes llevan a su casa galletas con rellenos, ese relleno es omega 6, moléculas de hidrógeno, sabor y aroma a vainilla, o a chocolate, o a frutilla, o a lo que ustedes quieran. Cuando ustedes compran helados, por lo general, el helado es omega 6, moléculas de hidrógeno, sabor y aroma a mora, por ejemplo, o a pistacho. Cuando ustedes comen una pierna de pollo, aunque le saquen toda la grasa que se ve y la coman hervida, va a aportar alrededor de 3.8 de omega 6. Y la idea es que tenga lo mínimo, por eso recomendamos comer la parte no grasosa como la pechuga de pollo, que tendrá 0.3, entonces es bastante bueno. Cuando nos comemos una costilla de cerdo, hay 43 gramos de omega 6. Cuando superamos 6 gramos al día, empezamos a destruir el DHA. Entonces esto es importante porque ya no vamos a seleccionar este tipo de alimentos cuando nosotros queremos un ejecutivo que se concentre y que tenga una alta capacidad para manejar el estrés. Entonces, así en adelante podemos empezar a aprender a ver que también las salsas empacadas, casi en su mayoría, si van a leer la etiqueta, contienen aceites de soya, girasol, maíz. Lo que tendrían que hacer es escoger salsas que contengan aceite de oliva. En definitiva, ¿cuál es la forma de poder salir a un restaurante o simplemente de comer en viajes que me van a dar con aceite de soya, girasol o maíz? ¿Por qué? Porque es lo más común de usar, difícilmente usan aceite de oliva. Es que ese ejecutivo esté siempre suplementando con omega 3. ¿Por qué? Porque el omega 3 es un poderoso antiinflamatorio. Usualmente hemos reconocido que la inflamación es la causante de las enfermedades cardíacas, pero también es la causante del Alzheimer, de la diabetes y del sobrepeso. Harvard, en el 2011, hace su cambio en la recomendación de salud pública porque el Premio Nobel de Medicina del año 2011 explicó la forma metabólica por la que ocurre esto. Si ustedes observan, la Escuela de Medicina de Harvard hace una declaración de salud pública y recomienda el consumo de aceite de oliva aún para freír o para cocinar, porque muchas personas confundían el hecho de que el aceite de oliva, cuando se calienta, pierde por completo su poder antioxidante, pero jamás va a dar origen a vías moleculares inflamatorias. Entonces, Harvard recomienda a todo el mundo, niños o adultos mayores, el consumo de aceite de oliva
y prescindir de los otros aceites. En caso de que no hubiese dinero para poder solventar aceite de oliva, la segunda opción es la canola, que es una versión genéticamente modificada del girasol para que inflame menos, pero es mucho mejor el aceite de oliva. Observen ustedes que Harvard les pide que ya dejen de tomar jugos, que tomen agua, porque se dieron cuenta que los carbohidratos, y la fruta es un carbohidrato, al licuarlo elevan mucho una hormona que se llama insulina. ¿Qué pasa si yo no sé escoger mis alimentos y la insulina se eleva? Observen que la reacción bioquímica es, ustedes comen aceite de soya, girasol, maíz, y esta enzima la convierte en inflamación. Pero esa enzima es activada por la insulina. Quiere decir que cuando sus ejecutivos comen puré de papa, verde rallado, yuca rallada, arroz blanco, jugos de fruta, están incentivando la producción de la inflamación que destruye la molécula de DHA. Entonces, lo primero es enseñarles a que ese tipo de alimentos traten de disminuir su consumo y que suplementen con omega 3, que es EPA y DHA. Pero, ¿qué pasó? ¿O cuáles son los síntomas para decir estoy inflamado? Las personas, la inflamación usualmente produce cansancio crónico. También produce pérdida de la visión, falta de concentración, conductas adictivas, un sueño interrumpido. La persona no puede dormir las 8 horas de corrido, se despierta por el mínimo ruido y toma un tiempo para volver a poder dormir. Y básicamente hay dificultad para que crezca el cabello y las uñas y hay un estreñimiento crónico. Entonces esto es importante porque si la persona tiene 3 de estos síntomas, podemos decir que está subiendo su nivel de inflamación fuera de los rangos. Eso puede llevar a la persona a desarrollar sobrepeso, obesidad, accidentes cardiovasculares, hipertensión, gastritis, colitis, ovarios poliquísticos. Si ustedes se dan cuenta, realmente el problema básico, que es lo que estamos viendo ahora, es un desequilibrio entre cuánto la gente consumía de omega 6 y cuánto de omega 3. Para hacerles un pequeño recordatorio, hace años digamos, la generación de nuestros abuelos tomaban siempre una cucharada de aceite de bacalao. Eso era omega 3. Nuestra generación dejó de hacerlo y nuestra generación consume vacas, o sea, carne, leche y queso de vacas que han comido balanceado, o sea, maíz y soya. Por lo tanto, la composición de esa carne, de esa leche y de ese queso es muy distinta a la composición de la vaca cuando pastaba. Por eso ahora ustedes pueden conseguir carne, leche, queso, que dice feed grass, que es una vaca alimentada con pasto y obviamente va a tener muy bajos los niveles de omega 6, por eso tiene mayor precio. ¿Por qué dejamos de tomar el aceite de hígado bacalao? Porque el ser humano inventó esta molécula que se llama bifenilos policlorinados. La inventó simplemente para hacer transformadores de luz y refrigerantes. Y con el tiempo se dieron cuenta de que esta molécula es el mayor afecta muchísimo a la formación de cáncer del hígado. Por lo tanto, se prohibió completamente en el mundo su uso. Sin embargo, los mares quedaron contaminados. ¿Cuándo el ser humano inventó esta molécula? En 1960. Por eso, a partir del año 1968, empezaron a suspender el aceite de hígado bacalao que se le daba a los niños. En el año 2000, la ciencia aprende a destilar y sacar el PCB del aceite de bacalao. Entonces ahora, cuando ustedes vayan a comprar un suplemento de omega 3, tienen que revisar cuidadosamente que tenga el lote que ustedes van a tomar, tenga el certificado hecho por laboratorios independientes al productor de que tenga 0 mercurio, 0 plomo, 0 arsénico, 0 cadmio y no más de 45 partes por billón de PCBs. ¿Sí? Este ejemplo tiene menos de 1. Nosotros en Ecuador representamos al doctor Sears. El doctor Barry Sears tiene una enfermedad genética por la cual pierde a su padre, a su abuelo y a todos sus tíos varones de accidentes cardiovasculares antes de cumplir 52 años. Por eso él le dedica su vida entera a tratar de entender el fenómeno de la inflamación y es el primero que lo explica en 1996. Y es por eso que él depura el producto hasta menos de 1 parte por billón de PCBs. Pero la comunidad científica en general dice que si el producto tiene menos de 45 partes por billón, ya es bueno. Obviamente esto es el caso
de personas que necesiten tomar dosis más altas. Ok, ¿cómo sabemos qué estamos tomando? Simplemente leen la etiqueta y dice tamaño del servicio. En este caso dice 4 cápsulas. Cuando eso les dicen, significa que lo que está aquí abajo a continuación está contenido en 4 cápsulas. En este ejemplo, EPA hay 2000 y de DHA 1000. Esta es la molécula que estamos buscando, DHA. En este caso, 4 cápsulas me dan 1 gramo. EPA es la molécula que se convierte en DHA cada vez que ustedes gastan el DHA porque están pensando o porque están estresados. Desgraciadamente, el EPA es un antiinflamatorio y si comen de forma inflamatoria, todo lo que consumieron para poder mejorar su concentración mental se va para compensar el exceso de inflamación que están formando. En definitiva, por ejemplo, en este caso, si ustedes van a comprar esto, 2 pastillas aportan 330 de EPA y 220 de DHA. Quiere decir que en este ejemplo, las 4 cápsulas me estarían dando 1100 miligramos y en este ejemplo, las 4 cápsulas me estarían dando 3000 miligramos. ¿Qué es lo que dice la ciencia? Que la recomendación general es 3 gramos por día. Obviamente comiendo sano, esa es la idea, ¿sí? Entonces, muchos de mis pacientes no tienen idea cuánto omega 6 entra en su sistema, en su sangre, cuando comen estas cosas. Entonces yo les puse a mis pacientes y dice, si usted se come una costilla de cerdo que pesa 200 gramos, a su sistema va a ingresar 46 gramos de omega 6. A partir de 6 gramos empieza un proceso inflamatorio que va a destruir sus moléculas de DHA. Por eso la nueva generación, lamentablemente, tiene el problema de déficit de atención. Porque los niños no nacen con una inflamación cero, nacen la inflamación partiendo la de los padres en el momento de la concepción y durante la gestación. Con esto quiero terminar y nada más les quiero decir un pequeño detalle. El omega 3, si bien es un poderosísimo antiinflamatorio que ayuda a recuperar la capacidad de concentración de las personas y el control emocional, tiene un pequeño detalle. Primero hay que leer efectivamente la concentración, luego hay que pasar a entender la pureza y una vez que dejaron claro la concentración y la pureza, deben recordar que tiene un efecto oxidante, es decir, un envejecimiento prematuro si ustedes toman más de 4 cápsulas. Por esa razón, si necesitamos ayudar a una persona a que tenga muchos viajes y tiene que comer muchas circunstancias fuera de su casa, va a consumir más omega 6 que es inflamatorio y la dosis de omega 3 que le tienen que dar es aún más alta. No hay problema, pueden dar hasta 1 cucharada de aceite de bacalao, que es 16 pastillas, pero por cada 4 cápsulas es necesario que haya una de un poderoso antioxidante. Uno de los más poderosos es este fruto. Así como existe la uva, la frutilla, existe un fruto que se llama maqui. El maqui es el más poderoso antioxidante. Para leer la concentración de esto, simplemente ven en la etiqueta la cantidad de polifenoles que estén aportando. Si ustedes quieren que un ejecutivo suba su energía vital, esto es lo que los puede ayudar a subir su energía vital. Y si quieren una subida de la concentración mental, es evitar el omega 6 y suplementar con omega 3, siempre y cuando se apuren. Si hay alguna pregunta, si no, muchas gracias.